Cansada de la política tradicional, decidió lanzarse al Senado en septiembre del 2022. Aquel aval para lanzarse al Senado sería otorgado por un partido muy cuestionado, tipo progresista, cuyos líderes son Marco Rizzo y Antonio Ingroia, un controvertido juez italiano que también es el abogado personal de Lollobrigida, ese mismo que le asiste en la batalla judicial que la actriz de éxito internacional tiene abierta con su único hijo, Milko Skofic, y su nieto Dimitri por la gestión de su fortuna. Ambos acusan al secretario personal de la diva, Andrea Piazzolla, de 34 años, de dilapidar su patrimonio, aprovechándose de su avanzada edad y de su estado psicológico. Además, los familiares llevan años tratando de inhabilitar a la estrella de cine por ceder gran parte de sus propiedades a su asistente. Así que en todos esos años de batalla en los juzgados, Lollobrigida siempre manifestó que se encontraba completamente lúcida para saber qué hacer con sus bienes. Así que un juez ordenó hace un par de años que aquel patrimonio de la actriz fuera gestionado por un administrador especial hasta que resolviera el contencioso. Y precisamente aquel juez fue quien le propuso que participara en la política. Sin embargo, aquellos sueños de diva se frustraron el 16 de enero del 2023. La actriz italiana Gina Lollobrigida perecía a la edad de 95 años. Atrás quedarían sus recordadas películas Pan, Amor y Fantasía, o Salomón y la Reina de Saba, o quizá Notre Dame de París, entre otras películas. Saltaría a la fama a mitad del siglo pasado y participó en más de 60 películas, bajo la dirección de Luigi Comenici y Marcello Mastroianni. Su belleza era inaudita. Nacería en un hogar privilegiado en julio de 1927. En Subiaco, su padre tenía una fábrica de muebles que quedó arrasada durante el conflicto bélico del segundo insuceso bélico mundial. Así que con apenas 20 años, en 1947, la hermosa Lucia, como era su verdadero nombre, se mudaría de Subiaco a Roma, donde comenzó a estudiar Bellas Artes. Iría a Roma simplemente porque tenía una beca oficial, y la aprovechó estudiando Bellas Artes y lírica. El trampolín al mundo del espectáculo se produjo a su llegada a la capital italiana. Primero posó como modelo, gracias a su belleza, así que con una mirada profunda y un cabello siempre corto. Sería uno de los mejores ejemplos de la ola de actrices italianas, con figuras exuberantes. Participó en el concurso Miss Roma, en el que quedó segunda, y después fue invitada a la final de Miss Italia, en la que finalmente triunfó Lucia José, y Lollobrigida logró el tercer puesto, lo suficiente para que varios directores se fijaran en ella y empezaran a encarnar pequeños papeles en los míticos estudios del Cinecittà, en películas como El elixir del amor o El delitto di Giovanni Episcopo. El excéntrico millonario de la aviación Howard Hughes le ofreció trabajo en Hollywood. Gina lo rechazó en lo profesional y lo personal. Por eso se casó con un médico yugoslavo, Milko Skofic, con quien tuvo un hijo en el 71, para luego divorciarse. Andrea Milko sería el único hijo de Gina Lollobrigida y nacería en 1957. Cuando en una de sus autobiografías le preguntaron por qué no se quedó con Howard Hughes, ella simplemente contestó: no necesito a ningún productor que catapultase mi carrera y ni siquiera lo busqué. Nunca quise depender de nadie. Siempre quise que mi vida se basase en sí misma. En lo único que no le fue bien en la vida fue en Hollywood, porque casi no sabía hablar inglés. Y fue que Hughes siempre vivió tras sus pasos, siempre tratándola de convencer de que se quedara en Estados Unidos y con él. Pero ella no hizo caso, se regresó a Roma. Entonces su carrera se centró en el cine italiano y en las grandes producciones estadounidenses que se rodaban en Europa.
Vivió 20 años espectaculares hasta que se cansó de los roles que le ofrecían. Eso sí, durante su trayectoria actuó en más de 60 películas, además de varias obras de teatro y series de televisión, convirtiéndose en uno de los íconos de las actrices italianas. Asimismo ganó 5 premios David di Donatello, los Oscars del país trasalpino, 3 por distintos trabajos y 2 de honor. Si Luigi Zampa supo sacarle partido a la película Renunciación del 49 y hacer que sus compatriotas la conocieran, sería Fan Fan y el Invencible de Christian Jack, la película de época que filmó junto a Gerard Philips. Aquel título que la popularizó por toda Europa era su momento. Pero después vendrían Pan, Amor y Fantasía del 53 y Pan, Amor y Celos del 54. Cine popular de calidad, eso sí. Y cómo olvidar La Romana del 54. Allí se ganó el apodo de la mujer más bella del mundo. También participó en los grandes rodajes estadounidenses en Europa, como Trapecio del 56, Notre Dame de París del 56 también, en donde Lollobrigida encarnó a la hermosa Esmeralda y Anthony Quinn a Quasimodo, el jorobado. O cómo no recordar su papel en Salomón y la Reina de Saba, filmada en Madrid. Total, en pocos años, de 1959 a 1965, alcanzó rodaje tras rodaje su clímax, cuando actuó con Rock Hudson en la película Cuando llegue septiembre y Habitación para dos, y en La Venus Imperial dio vida a Pauline Bonaparte, la hermana del emperador Napoleón. En el 71 rodó El hombre de Río Malo. Así que a mediados de los años 70 decidió actuar en una miniserie de televisión adaptada de Pinocho, y desde ese momento decidió dedicarse a la fotografía y a llevar a cabo algunos reportajes periodísticos y también a la escultura. Se había hartado y volvió a sus amadas bellas artes, esas mismas que abandonó a comienzos de su carrera, logrando además cierta reputación como artista, de alguien que sí tenía algo que expresar. Solo volvería a la pantalla en una muy publicitada y extrañamente corta aparición en la serie de televisión The Falcon Crest de 1984. Retornaría a la televisión con Vacaciones en el Mar en aquella década, y finalmente Agnes Barda la reclutó para una breve aparición en Las 101 Noches, película de 1995. Lo único cierto es que entre la vida pública de Gina Lollobrigida y su vida privada siempre fue noticia. Mantuvo una relación amorosa con el empresario español Javier Rigaud, 34 años más joven que ella, y aquella relación terminaría en una denuncia por estafa que implantó Gina Lollobrigida hacia él, y todo por aquel matrimonio de poderes que contrajeron en 2010. Pero lo más sonado sería cuando su familia, su hijo y nieto, intentaron durante años inhabilitar sus decisiones jurídicas, simplemente por ceder gran parte de su patrimonio a su inseparable secretario, Andrea Piazzolla. Un tipo de 34 años, aquel joven, tal y como pedía la familia del artista y la Fiscalía de Roma, que el tipo solamente estaba tratando de aprovechar la avanzada edad del artista para tener alcance a sus bienes. Así decía la familia de ella. Pero todo eso se quedaría en ascuas y nunca llegaría a un final, ya que la actriz perecería el 16 de enero del 2023 a la edad de 95 años. Había sido internada recientemente en una clínica de Roma tras sufrir una fractura de fémur en septiembre pasado. Lollobrigida vivía en su casa en la Vía Appia Antica de Roma, y en algún momento de su vida se vio obligada a subastar sus imponentes joyas. Así que si quieres saber mucho más de esta mujer de mirada profunda, de ese rostro hermoso que en una época brilló y prácticamente con su destello iluminó la historia del cine, con su casi siempre cabello corto, castaño. Y lo digo porque, aunque su avanzada edad, ella nunca dejó que le vieran las canas.
Ya saben, mayor pero bella. Así que si quieres saber un poco más de la historia de esta importante artista, que pereció a comienzos del 2023, pero que dejó un legado que abarcó décadas y quizá seguirá esa trayectoria. Así que siéntate, relájate y disfruta, porque somos 007 Videos, trayéndote lo que nadie te trae. Y una vez más, gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Nacida en Subiaco, un pequeño pueblo rodeado de laderas, digno de una película medieval. Así que rodeada del valle del Aniane y un río, serían esa plataforma de nacimiento de Gina Lollobrigida, esa misma que sería considerada como la mujer más bella del mundo, como se titulaba uno de sus famosos éxitos de los 50. En la inmediata posguerra y durante toda la década de los 50, sí había un rostro que representaba la belleza italiana a los ojos del mundo. Ese era el de Gina Lollobrigida. Más que Sofía Loren, pero también más que Lucia Bosé. Esas mismas que le habían precedido en el concurso de Miss Italia en el 47. Y mucho más que Mangano o Pampanini. No era casualidad de que Orson Welles le eligiera para rodar el piloto de una serie de reportajes desde Europa para la cadena de televisión ABC. Ese retrato de Gina del 58, que aparte de la presencia algo engorrosa del director y narrador, ya contenía una curiosa reflexión sobre el hecho de que las actrices italianas, y Lollobrigida en particular, eran más queridas y apreciadas en el extranjero que en la propia Italia. Tan real era aquel hecho, que tras su logro en Miss Italia y su debut en las telenovelas con el nombre de Diana Loris, el cine italiano se esforzó por apreciar sus cualidades. Debutó con un pequeño papel anónimo en la película de Riccardo Freda, Aquila Nera, del 46, y hasta Campane a Martello, del 49, y de Zampa, donde interpretaba a una hermosa mujer que confía sus ahorros a un sacerdote que nunca se los devolvió. Se hizo notar con Cuori Senza Frontiere en su natal Italia. Intentó con el género de las telenovelas y hasta se cambió el nombre y se puso Diana Loris, pero aún el cine italiano estaba lejos de apreciar sus cualidades. Pero sus cualidades no escaparon al estadounidense Howard Hughes, el de los aviones, que la llamó a Hollywood para firmar un contrato que Lollobrigida rompería. Ella simplemente no quería ser enjaulada en una jaula dorada, renunciando a aquel papel y a una carrera posiblemente muy exitosa en Hollywood. Por suerte, Francia le abrió las puertas, donde Christian Jack la quiso para Fanfan La Tulipe del 52, en el papel agradablemente deslavazado de la gitana Adelina, cuyas falsas predicciones conquistaron a Gerard Philippe, incapaz de resistirse a su encanto. Esta fascinación está en el centro de episodio de La belleza de Frina del 52. La haría rica el papel de María, conocida como la Bersagliera en Pane, Amore, Fantasía del 53, apreciada en el extranjero y aplaudida en Italia. Una paradoja que la siguió el resto de su vida. Eso sí, nunca olvidó el cine italiano, donde volvió en el papel de la Bersagliera. Pero esta vez no era de Pane, Amore y Fantasía. Esta vez era, sino en Pane, Amore e Gelosia. En el 57 nacía un hijo, Andrea Milko, fruto de la relación del médico esloveno Milko Skofic, con el que se había casado en el 49 y del que se separaría en 1971, sin jamás volver a casarse, mientras se le atribuían numerosos filtreos, amoríos, desde un cirujano cardiovascular, Christian Bernard, hasta un amorío con Fidel Castro. En los 80, su tipo de belleza empezaba a pasar de moda. Su carrera empezó a ralentizarse, porque básicamente ya, en esa época, los 80, sus papeles
eran simplemente basados en el éxito de antaño. Su última aparición sería en el año 2011 en Box Office 3D, una película parodia. Era la primera vez donde luego de 14 años Gina Lollobrigida regresaba al cine, y fue su última aparición también. Un informe psiquiátrico aseguró que Lollobrigida oscilaba entre el divismo, narcisismo y la inseguridad. Sus últimos años los vivió como toda una diva en su mansión, en su villa en la Apia Antica de Roma, acompañada por el joven de 34 años Andrea Piazzolla, su asistente. Su fortuna, que pasaba los más de 35 millones de euros, sería puesta bajo cautela por un juez. Todo esto sirve para entender la vida de Lolo, de Gina Lollobrigida, una mujer de luces y también de sombras. No pudo ser elegida en las elecciones a Senado, así que literal tendría un triste ocaso. Pero de una cosa podríamos estar seguros, y eso fue que siempre se esforzó por mostrar su coraje hasta el final. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.